Buenas noches, hermanos. Mamá, papá, en la escuela me hacen bullying. Son auténticos malos tratos que pueden llegar a tener consecuencias muy dañinas para quienes los sufren, generalmente en silencio y en soledad. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Señor respecto a esta situación? Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Cerca de ti. Muy buenas tardes, hermanos, un gusto saludarles en esta tardecita calurosa todavía, en este verano todavía, que es canícula, con bastantitos grados, pero con el calor humano que sentimos aquí en cabina. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, bendito Dios. Buenas tardes, amor, ¿cómo estás? Muy contentos y con el gusto, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes. Les traemos un tema muy interesante, muy actual, ya que estamos ahorita en tiempos escolares. Y bueno, se llama Papá, Mamá,
me hacen bullying en la escuela. Qué barbaridad. Queremos arrancar, pero nos quedamos con la pregunta así votando. ¿Qué nos dice la palabra del Señor de este importante tema? Sí, ¿Qué bueno, nos pues puedes decir? aquí en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 4, nos dice, lamentablemente, tú tienes que saber esto. En los últimos días habrá momentos difíciles, porque los hombres serán egoístas, codiciosos, vanidosos, arrogantes, calumniadores, crueles enemigos del bien, traidores, temerarios, engreídos, más amantes de los placeres que de Dios. Y pues bueno, con esta cita bíblica que nos muestra Timoteo en su carta, pues nos habla precisamente de todo esto que se está viviendo hoy en día, ¿verdad? Todo ese tipo de faltas de respeto hacia nuestros semejantes. Y vamos a ir desglosando cada una de todas estas situaciones que se viven diariamente, ¿verdad? En las escuelas, y no solamente en las escuelas, también se viven de manera laboral, familiar. Entonces, va a estar muy interesante el tema. ¿Qué opinas tú, amor? Pues sí, vamos a ir poco a poco desdoblando este tema, que el Señor nos va a ir iluminando con su palabra, que siempre es actual. Pero antes de empezar el tema y su programa, su servidor Pedro Ruiz, mi esposa Delia Cruz, les damos las redes sociales para que se puedan conectar y puedan compartirnos a través de Parroquia Señor San José en Facebook y también en Facebook de Crisol de la Alegría. Estamos aquí en el 89.5 de FM y también si no nos puede ver en vivo, ¿qué crees? En Crisol Señor San José a través de YouTube nos puede buscar nuestros videos de toda la barra de programas de lunes a viernes a las 7 de la tarde que tenemos y hacemos con todo gusto para ustedes. Así es. Y pues bueno, estando ya en presencia de nuestro Señor, vamos a invocarlo. ¿Qué te parece? Adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te aceptamos como nuestro único Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdónanos todo lo que te hemos ofendido, de pensamiento, palabra y obra. Lávanos y límpianos con tu preciosa sangre todas nuestras acciones que ofenden al prójimo. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Séllanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Qué linda oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy ad hoc a este tema. Fíjate, hay que estar muy atentos a las alertas que prenden nuestros hijos. Podemos tener indicadores en su estado de ánimo, en sus calificaciones, en su forma de comer, en muchas cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Pero fíjense cómo en Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 1, nos dice el Señor: por eso pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto, ¿por qué lo citamos? Porque a través de testimonios de niños que han sido abusados físicamente, mentalmente en las escuelas, en los colegios, ellos sienten este rechazo y el Señor no rechaza a nadie. Entonces, vamos a partir desde la base, desde el amor de Dios que nos da todo el tiempo, y escuchar a nuestros hijos. Por ejemplo, si nuestros hijos nos confiesan un día que es rechazado o intimidado en el colegio o la escuela, seguramente ya ha hecho hasta lo imposible por resolverlo en forma personal. Así es. Por su cuenta, por sus medios. Porque a menudo los niños adolescentes víctimas de abuso, pues tratan de embonar de alguna forma con estos compañeros abusivos. Y no les gusta tomar esta decisión tan difícil de comentárselo a papá, a mamá, a un adulto, a un maestro. Pues sienten que, no sé, tienen ese sentimiento de sentirse débiles ante esas adversidades, o tienen vergüenza de contarlo todo. Qué difícil para estos muchachos que están viviendo esta situación y creen
que no está bien delatar a sus compañeros, porque luego van a ser, perdón por las expresiones, el soplón o el rajón del salón o de la Exacto. escuela. Fíjense cómo es un juego psicológico tan complejo para estos muchachos que están viviendo este abuso y cómo tienen estos candados a través de la forma psicológica y de la forma de tratar de embonar, de ser aceptado. Esta palabra bullying es una palabra en inglés que describe todo el acoso, la intimidación, de que un alumno o un jovencito, niño, niña, está siendo expuesto de forma reiterativa. Es decir, que todos los días o muy recurrentemente les están siendo objeto de acciones negativas en su persona, a través de un compañero, 2, 3 o varios compañeros. No se trata de los típicos pues malos entendidos entre compañeros que a veces se pelean y no, es un constante ataque hacia una persona dirigido específicamente a la persona más débil del salón o de quien pues no cayó en nuestra gracia. Finalmente estos muchachitos pues traen unas situaciones en casa que vienen y los desahogan con una persona débil. ¿Cómo ves? Así realmente es una situación que en algunas ocasiones los niños cuando están en edad escolar, tanto puede ser en kinder como en primaria, secundaria es donde se detona un poco más. Se ha empezado a ver más en niños más chiquitos desde kinder. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos que atender, tenemos que observar, tenemos que platicar y tener muy buena comunicación con nuestros hijos para saber realmente qué es lo que está sucediendo. Y fíjate, amor, aquí pues obviamente es un tema muy actual, es un tema que obviamente estamos reiniciando, ¿verdad? Porque estamos en el nuevo proceso de volver otra vez a las escuelas. La mitad de los alumnos están a lo mejor tomándolos en línea, otros en presencial. Sin embargo, el que estés en línea no te exime de que pueda suceder algo así. Así es. ¿Verdad? Pero el propósito de este tema precisamente es saber cómo nuestro Señor, dándonos su palabra, nos viene a alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma para poder ayudar a nuestros hijos. Incluso vamos a poder ver de qué manera tú como papá, tú como mamá, puedes apoyarte en nuestro Señor para poder guiar a tu hijo ante una situación como esta. ¿De qué manera ellos van a tomar una decisión, estar frente a una problemática de esta manera? Bueno, aquí te vamos a entregar algunos tips, algunas recomendaciones, algunas sugerencias que nuestro Padre Dios, por medio de su palabra, nos da para nosotros poder actuar en esta vida cotidiana, ¿verdad? Y tenemos primeramente una de las citas bíblicas. Anótela por ahí porque es muy importante. Así es, en Jeremías 22, capítulo 22, versículo 3 al 5. Y nos dice así: así dice el Señor, hagan valer el derecho y la justicia, liberen al oprimido de las manos del explotador. No opriman al forastero, al huérfano y a la viuda. No hagan violencia, ni dejen que se derrame sangre inocente en este lugar. Si de verdad ponen en práctica esto, por las puertas de esta casa seguirán entrando reyes que ocupen el trono de David, y entrarán montados en sus carros y en sus caballos, con sus ministros y su pueblo. Pero si no escuchasen estas palabras, yo juro por mí mismo, oráculo del Señor, que este palacio se convertirá en ruinas. Mucho cuidado al ser desobedientes. La verdad es, la palabra es muy clarita, nos da una certidumbre de lo que podemos esperar en caso de no hacer caso, de no ser obedientes a la palabra del Señor y a sus mandatos. Pero fíjate cómo, voy a citar a Hechos 10,
en el capítulo 10, del versículo 34 al 35, nos dice: Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace diferencia de personas y que en cualquier nación, perdón, el que no le teme y obra con rectitud, el que lo teme y obra con rectitud es agradable a él. ¿Qué tan importante es ser obediente, seguir sus mandamientos y no hacer diferencias en nuestra sociedad, en nuestro grupo parroquial, en nuestra escuela, en nuestra familia? Oye, es que me cae mejor o sea, si el Señor no hace diferencia, nos dice en Hechos, nos dice Pedro, ¿por qué nosotros hacemos diferencias si no somos nada comparados con el Señor? Fíjate que cómo perdemos tan pronto el piso con tan poquito. Así es, y de hecho se hacen algunas, esta problemática en ocasiones surge por medio de situaciones de género, ¿verdad? Por ejemplo, de género, dice: los chicos tienen mayor participación tanto en el papel de agresores como en el de víctimas. Dice también: en curso escolar, los problemas de violencia descienden a medida de que avanzan los cursos. La mayor incidencia se da entre los 11 y 14 años. Ojo con ese dato. Es ahí donde más problemática, Así sí. es, correcto. La secundaria ha sido uno de los momentos en los que ellos están revoloteando su cuerpo con la sexualidad, con el conocerse. Sin embargo, ese desconocimiento, ¿verdad?, de lo que ellos tienen en su cuerpo, en ocasiones les provoca que tengan esa inquietud y pues la mal conducen, ¿verdad?, hacia el maltrato a otros compañeros. Y dice aquí: las formas más comunes de maltrato por este orden de tipo verbal, cuando se están insultando, incluso a lo mejor la otra persona, la víctima, a lo mejor no responde, simplemente escucha, y eso pues permite que se apachurre, que no hable, que se cierre, ¿verdad? Y en ocasiones esa represión pues obviamente lo explota en muchas actitudes. Entonces tenemos ahí el tipo verbal, lo que son los insultos, lo que son pues todos los apodos que se les puede poner. Abuso físico, cuando ya pasas tú, cuando una de las primeras etapas es cuando empiezan de manera verbal. Cuando ya ven que ya está sumisa la víctima, entonces es cuando empiezan a actuar y es donde empiezan ahora sí a alternar lo que es el abuso físico, como son tal vez a lo mejor peleas, golpes, ¿verdad? Provocaciones para caer justamente en ese abuso físico. El aislamiento social. A lo mejor cuando están ellos en la escuela, pues obviamente ustedes se han dado cuenta ahora en la pandemia cómo los niños ya querían regresar a la escuela porque necesitan esa relación social entre sus compañeros. Pero qué difícil es cuando ese grupito en donde esa persona se encuentra empieza a ignorarlos, empieza a relegarlos. Tú como persona que quieres pertenecer a ese grupo social, sí, te hagan a un lado, pues obviamente también esa es una señal de bullying tremenda, ¿verdad? Ignorar, rechazar, no dejar participar. Y también tenemos lugares, por ejemplo, los lugares en donde puede aparecer este tipo de situación, pues obviamente en primaria. El espacio de mayor riesgo, pues obviamente es el recreo, cuando andan jugando y pues intencionalmente ya lo aventaron, ya lo empujaron, le metieron el pie, y así es como empieza esto a crecer, ¿verdad? En secundaria, también en los pasillos, incluso dentro de las mismas aulas, existe este tipo de situación de bullying. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que los malos tratos se producen mayormente en el recinto escolar. Es donde como convergen muchísimas personas, es decir, de las mismas edades, empiezan una competencia pues extraña, porque finalmente buscan ser líderes, están con las hormonas, como bien comentabas, están liberando, están creciendo, está saliendo el vello, empiezan a buscar pues ese liderazgo
que atraemos nato, ¿verdad? Que buscamos explotar. De alguna forma hay personas que buscan dar salida a ciertos traumas que traen del hogar, ¿no? Entonces, sucede generalmente en el patio, en la clase, en los pasillos y en menor medida a la salida o fuera del colegio. Suelen ser presenciados por otros compañeros. Este es otro tema que es como colateral, ¿verdad? Son observadores activos o pasivos, es decir, que participan en un momento dado cuando ven que es sencillo estar abusando de otra persona y que nadie les dice nada. Así es. O ser pasivos, es decir, pues a mí como no me están maltratando, pues yo no digo nada. Y nos falta esa empatía, instruir a nuestros hijos en la empatía de que, oye, déjalo finalmente o ve por un maestro. Si no te quieres meter en un problema, puedes a forma anónima ir a denunciar, oye, están abusando de un muchacho o una niña, etcétera. Y no se atreven a intervenir en defensa de esa víctima, estos observadores pasivos, ¿verdad? Por temor a que les ocurra lo mismo, es decir, que no quieren vivir lo que está pasando a este muchacho o muchacha. Pueden ser de varios tipos, pueden ser verbales, como bien comentabas, insultos, humillaciones o amenazas, físicos, golpes, zancadillas, piquetes en las costillas, patadas, o empiezan a subir de tono, como nadie les ha dicho nada, empiezan a sentir como ese, lo vamos a poner entre comillas, un placer, ¿verdad? Estar abusando de otra persona. O a destrozar objetos de las víctimas. ¿Cuántas veces no han llegado los niños a la casa con las mochilas rotas, con los lápices quebrados, con los libros rayados, con las hojas o las pastas arrancadas de las libretas o libros? También puede ser sociales, exclusión activa, es decir, nunca los reúnen o nunca los agrupan en actividades deportivas o sociales, no los dejan participar, los ignoran, los difunden rumores de esas personas sin ser ciertos, empiezan ya con ¿cómo decirlo? Ya todo un mecanismo de agresión a esa personita que está sufriendo, ¿verdad? Entonces también hay factores o formas psicológicas de dañar, como el acecho, todo el tiempo están encima de ellos, gesto de asco por, no sé, algún aspecto físico, algún detalle que tengan en su persona, desprecio o agresividad dirigidos hacia la víctima. Fíjense nada más, uno suena la palabra bullying y hasta lo usamos como de broma y todo, pero finalmente fíjense todo lo que encierra, lo que puede estar pasando uno de nuestros hijos hoy en día, si no estamos alertas a las señales que nos dan. Así es, realmente este tema es un tema muy preocupante y alerta mamás, alerta mamis, si acaso tu hijo lo ves que es un víctima de una situación de este tipo, o incluso si estás percibiendo que tu hijo es el agresor. Tenemos que ser completamente imparciales, tenemos que observar, tenemos que atender a esto. Es importante, hermanos, que no lo dejemos pasar, principalmente cuando, pues obviamente el hijo, incluso cuando el hijo es pequeño, cuando está en kinder, cuando está empezando a tener esa relación social, empieza a ver ese tipo de situaciones muy mínimas, pero son algunos detallitos que empiezas a notar en la relación con sus otros compañeritos de sus iguales, ¿verdad? Pero es importante que no cerremos los ojos, hermanos, ni tampoco hagamos de la vista gorda, ¿verdad? Las situaciones que suceden con nuestros hijos. Tenemos que asumir y voltear a vernos qué es lo que estamos haciendo para que esto se esté llevando a cabo, ¿sí? Si estamos realizando algo para detener la situación o si estamos alentando a que nuestro hijo continúe con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y justamente, pues leyendo ahí un documento, ¿verdad? El autor, pues habla sobre, este autor es de Justicia Cotidiana. Y bueno, habla sobre, pues todo lo que viene siendo las cifras, ¿verdad? Que se están dando normalmente a nivel mundial sobre este tema que es el bullying. Y desgraciadamente estamos dentro de los primeros lugares. Somos el primer lugar en México por el hecho de permitir, ¿verdad?, estas situaciones de bullying. Entonces,
Es importante, hermanos, atenderlo. Fíjate el dato que dice. Ajá. ¿De cuántos niños? ¿De 10 cuántos? Son 7. Señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de este problema. Qué barbaridad. Entonces, empieza con una palabra, empiezan con un juego, ¿verdad? Empiezan todo el tiempo, ¿verdad? Tratar de amedrentar a la víctima. Cuando ya están viendo que esto está sucediendo y dándoles algo, pues más información a ellos para poder seguir, pues sí, ahora sí que torturando, ¿verdad? A esta víctima, lejos de seguir hablando, de diciéndole cosas, pasan a la siguiente fase, que es cuando empiezan a agredirlos físicamente. Fíjate, les vamos a dar unos tips de cómo detectar si su hijo o su hija sufre malos tratos en el colegio antes de que se atreva a contarlo. Fíjense bien, para que por ahí, ahora sí, pongamos las antenas bien arriba. Pero antes les queríamos dar una cita de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 1. Dice: esta es la voluntad de Dios, las leyes y las normas que el Señor su Dios me mandó enseñarles, para que las pongan en práctica en la tierra a la que llegan para tomarla en posesión. Es decir, nosotros que tenemos que adaptarnos a las leyes de Dios y a donde lleguemos. A veces los niños foráneos son víctimas de este abuso. Así es. Pero también hay niños que llegan y como no se adaptan, prefieren agredir. Hay que tener muchísimo cuidado. Algunos indicios, fíjense, cómo podemos detectar si nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo abuso o algún maltrato. Nos puede ayudar, estos tips nos pueden ayudar en estos casos. Dice: síntomas físicos, es decir, moretones o rasguños, cuyo origen el niño o adolescente no alcanza a explicar, dolores de cabeza, de estómago o de otro tipo cuya causa no está clara. Aguas ahí, hay que ir viendo esos datos. Ropa rasgada es otro dato, o estropeada, rayada o manchada, cuando normalmente no es así. Así es. Cambios de ánimo sin motivo aparente. De repente nuestros hijos contestan de una forma: ¿qué pasó? ¿Qué hice o qué? Llanto, accesos de rabia, es decir, andan a flor de piel, no buscan, como luego dicen, quién la hizo, sino quién se las va a pagar. Hay que tener mucho cuidado con estos tips. Renuncian a ir al colegio o a la escuela. No quieren ir, empiezan renuentes. No, hoy no quiero ir, me duele, no sé, y ponen excusas. Hay que tener cuidado y atención ahí. Aislamiento. Empiezan a tener pocos amigos. No quieren jugar con nadie. No quieren salir a la calle. Hay que tener muchísimo cuidado. Empeoramiento en el rendimiento escolar. Cuando nuestros hijos empiezan a bajar en las materias, es un indicador muy particular de que algo está sucediendo. Están incómodos con algo en casa, con algo en la escuela, con sus amigos, con el entorno. Hay que tener muchísimo cuidado y poner muchísima atención. Cuando normalmente sostienen un rendimiento y empiezan en declive, es un indicador. Cambiar el camino o la forma habitual de ir al colegio. Es decir, que por el rumbo por donde caminaba normalmente o tenían el acceso, por ahí está el agresor. Hay que tener muchísimo cuidado. Dicen: no, por esa cuadra no nos vamos, vámonos por esta. O me voy a ir por acá. Aguas. Son indicadores muy importantes, fíjense, muy sencillos, pero que nos dan muchísima información. Así es. ¿Cómo ves? Y tenemos un consejo de nuestro Señor, y que nos dice aquí en la carta de Efesios, capítulo 6, del versículo 1 al 4. Nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo esta promesa, para que seas feliz y tengas una larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos. Al contrario, conforme al Señor, créenlos con disciplina e instrucción. ¿Qué nos quiere decir aquí con esto? Que cuando ya ustedes están enterados de una situación, es importante que ustedes tengan una conversación con sus hijos, que les den esa confianza de que pueden ellos platicarles a ustedes sin necesidad de estarlos
pues apenas que les estén contando y ya estén regañando. Siempre tenemos que abrir nuestros oídos, que ellos sean, pues estén confiando en que pues nosotros como papás los podemos apoyar, los podemos escuchar y los podemos tal vez dar un consejo para poder atajar esa situación. Este versículo, ¿verdad?, está hablando sobre pues uno de nuestros importantes mandamientos, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestros padres, pero obviamente con respeto. Tenemos que educarlos en el amor, hermanos. Tenemos que empezar a trabajar en ellos esta educación. No esperemos a que solamente tenga edad para hacer su primera comunión y retirarse. Tenemos que empezar a tomar acción, porque si no tomamos acción, se nos van a ir de las manos. Y entonces va a ser muy tarde para poder recuperarlos. Mira, nos vamos a ir a un corte. Regresando nos platicas qué pueden hacer los padres por Así su es. hijo ante estos abusos. ¿Queremos mandar unos saludos antes de irnos al corte o regresando? Regresando para Bueno. ver quién más se puede conectar en este momento. Muy bien, ahí síganos compartiendo para que más gente se conecte. Regresamos en un momento. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías. Y cada día eres fiel. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Para seguirte estoy dispuesta, no necesito mi maleta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías. Y cada día contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías. Y cada día eres fiel. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús. Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa. Fortaleciendo el matrimonio. Así es, y vamos a mandar saludos que dejamos pendientes antes del corte. Dice Leyo Solares, nos manda unas manitas en oración, muchas gracias. Cruz Echeverría nos está viendo, hermanitos. Manuel y Sandrita, un abrazo, muchas gracias. Isela Salazar, qué gusto, comadre, que nos estén viendo ahí en casa. Saludos a todos. Benigno Cruz nos Un está abrazo viendo. grande. A mi suegra Eva Díaz y a mi cuñado Jorge, siempre fieles a este programa. Adri Cruz nos manda un corazoncito, le mandamos uno de regreso, ¿verdad? Y Phil Villarreal en oración nos dice amén. Muy bien, muchas gracias por estarse conectando a este programa. ¿Tenemos También alguien más por acá de allá? Crisol tenemos a Agnes Pineapple. Órale, Bienvenido. muchas gracias. Gracias por estarnos viendo y compártanos para que más personas les llegue ahí este mensaje. Es un mensaje muy actual para todos aquellos que tienen hijos en la escuela
o que tal vez a lo mejor apenas están Sobrinos, primos, exacto, algún contacto que tengan de ahijados, niños. es importante. Sí, tenemos que empezar a trabajar, atajar estas situaciones desde pequeños. ¿Por qué nuestra comunidad está en decadencia? Precisamente por eso, porque hemos dejado de lado esa educación en la fe para poder que nuestros hijos tengan de dónde basarse, de dónde sostenerse Es cuando correcto. tengan alguna situación específica como esta, ¿verdad? Que es típica. Algo que nos rebase. Así Como es. humanos, que no tenemos capacidades o tenemos capacidades limitadas, que el Señor en su infinita misericordia nos puede ayudar. Así es. Oye, ¿qué pueden hacer los papás por su hijo ante estas situaciones? Bueno, mira, tenemos primero, dice, saber que es escuchado. Es lo primeritito que tiene que saber el hijo cuando él ya le revela al papá, ¿verdad? O a la mamá, que tiene una situación de bullying, que tiene una situación donde lo molesten. No lo hagan a un lado, no digan, luego me platicas, o que estemos con el celular, ¿verdad? Y el hijo que quiera comentarte algo, por favor, Aguas. atendámoslos, porque si ellos sienten que lo ignoramos, tengan por seguro que no va a haber una segunda oportunidad. Así es. ¿Ok? Dice, y tener confianza en que sus padres se ocuparán del problema, que sienta ese apoyo. Sí, porque a veces hacemos al revés, lo regañamos más. Exacto. No, porque no te defiendes. Y, Exacto. espérame, si es un niño bueno, ¿cómo se va a andar defendiendo, Exacto. verdad? Y no decirle, tienes permiso para golpearlo, No, tienes no, permiso no, para... No, hermanos, porque si no, esto está provocando que las situaciones crezcan en lugar de que los atajemos, en lugar de que le demos la herramienta para que él sepa tomar una buena decisión. Estamos solamente dándole, pues obviamente así para taparlo por Es encimita, correcto. ¿verdad? Violencia engendra violencia. Exacto. Dice, hablar con ellos de lo que les sucede con más frecuencia. Platicar. A ver, vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ya con frecuencia te ha estado molestando o solamente fue un caso aislado? Es importante saberlo, porque también ahora que hemos estado en esta contingencia, muchos de pues estos niños han estado regresando ya a clases y pues obviamente llegan con mucha ansiedad, ¿verdad? Y toda esa ansiedad pues obviamente hay que canalizarla. ¿Por qué? Porque entonces llega a suceder este tipo de situaciones. Aprender a dominar hasta cierto punto su propia situación. Era lo que platicábamos, Sí, ¿verdad? tiene que saber también manejar algunas cosas. Exacto. Es correcto. Hermanos, es importante que ustedes hablen con sus hijos y siempre con nuestro Señor por delante. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos dice? ¿Qué es lo que tú tienes que actuar? ¿Verdad? Y desde chiquitos tenemos que empezar a platicar con ellos, a educarlos en la fe. No le dejemos toda la información a las catequistas. Al contrario, nosotros como papás somos formadores en la fe de nuestros hijos. Reforzar. Exacto. Así es. Y somos ejemplo. Tú no le puedes decir algo que hagas si tú no lo estás modelando. Entonces, también existe hoy en día otro punto que también vamos a ir atajando y vamos a ver tal vez en un próximo programa sobre el cyberbullying. Que Aguas. obviamente hoy estamos muy de moda, ¿verdad? Con niños que tienen un teléfono celular a muy corta edad y pues obviamente lo están mal utilizando, ¿verdad? Le están dando un mal uso. Vamos a trabajar en eso también. Aprender algunas técnicas o estrategias para protegerse, ¿ok? Pero no en lo que defiéndete tú solo con un golpe, no. Tenemos que saberlos enseñar. Hacerlos inteligentes. Exacto. ¿De qué manera yo voy a actuar para tomar una decisión? Así es. Y recuperar la confianza en sí mismo. Que eso es lo principal, porque lo que nos trae, como nos va arrastrando el bullying, es el que te haga sentir menos, el que no te sientas seguro. Entonces, ¿qué mejor? Que nuestro Señor nos alimente, lo vayamos alimentando su alma, su espíritu, ¿verdad? Con la palabra de nuestro Señor. Y aquí nos dice en Marcos 10,
Versículo 13 al 16. Le traían niños para que Jesús los tocara, pero los discípulos lo reprendían. Al darse cuenta, Jesús se indignó y le dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecirá poniendo las manos sobre ellos. Hay que acercar a nuestros hijos a Dios. Este versículo, estos versículos de Marcos 10 nos dan esta luz. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Se los soltamos a una sociedad, a un mundo, donde ese mundo los absorbe Así es. y los come a través de muchas cosas. Por ejemplo, el caso de hoy, que es el bullying, están siendo absorbidos por querer pertenecer a una sociedad que no los toma en cuenta. Así es. Pero nuestro Señor, en su infinita misericordia, siempre nos abraza. Y en estos versículos nos da este testimonio. Fíjense cómo todo esto que hemos estado platicando puede sonar tan sencillo, pero que lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto, obviamos muchas cosas. Mi hijo se tiene que hacer hombre muy pronto, por eso, o sea, los papás que somos así como machistas, que no, déjalo que se defienda. No. Tampoco tenemos que resolverle la vida. Obviamente tienen que aprender a lidiar con situaciones personales, pero nosotros tenemos que estar siempre orientándolos hacia lo bueno, hacia lo que es correcto y lo que es agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Fíjense, ¿cuáles medidas podemos tomar los padres para poder sacarlos adelante de este atolladero, de este conflicto que están viviendo? Fíjense cómo en Proverbios 22:6 nos da una luz. Nos dice: instruye al joven en el camino que debe seguir, y ni en su vejez se apartará de él. Es decir, nosotros tenemos que conducirlos por el bien, lo que es correcto. Oye, estamos en un entredicho. ¿Cómo lo voy a hacer bueno si el mundo se lo va a comer? Bueno, ¿qué clase de...? Mucha gente está preocupada que qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Y yo estaría más preocupado en qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Exacto. Es decir, ¿quiénes hacemos el mundo? Las personas. Entonces, vayamos cambiando esto. Tenemos que darle la vuelta. O sea, tenemos que invertir los papeles. Hoy, la telefonía, la tecnología, pareciera que nos está controlando a nosotros. Así cuando es. nosotros somos los inventores de la tecnología. Así Qué cosa, qué paradoja, ¿no? Y así las situaciones que nuestros hijos están tocando enfrentar, nosotros tenemos que estar actualizados, tenemos que interactuar más con ellos, preguntarles más qué está sucediendo en su vida, qué dudas tienen, qué necesitaría más de mi parte para poder yo instruirme, investigar y poder actualizarme para estar a la orden del día con él. Así es. Desde luego, tenemos que sugerirles que ellos no intenten solucionar directamente el problema con él o los agresores, pues esto, pues como bien comentabas, agrava la situación. Tampoco suele funcionar reunirse con sus padres, pues estos se sentirán avergonzados o culpables. Hay que tener muchísimo cuidado. Muchos colegios o escuelas pues carean a los padres y a veces es como penoso, ¿verdad? Porque Así es. el niño o la niña agresor no los pueden controlar. Pero finalmente la escuela tendría que asesorarles en ese sentido. Oye, tu hijo está teniendo una situación de violencia, necesitamos que lo atiendas. Hay especialistas, psicólogos católicos muy buenos, muy preparados, sacerdotes. Ver de alguna forma qué le está doliendo a ese niño que lo está haciendo ser agresivo, ¿verdad? Hay que comunicarse con su escuela o colegio o con quien usted considere la persona más adecuada del colegio. Es decir, cuando a veces hay personas que en los colegios no nos inspiran esta confianza, bueno, con alguna persona que finalmente usted siente que le va a escuchar, ser escuchado, pues con ellos acérquense. Oye, mi hijo está sufriendo, mi hijo está agrediendo, como bien decías. ¿Cómo hago para controlarlo? ¿Cómo hago para que a mi hijo no lo maltraten, verdad? Entonces, hay que presentarse de forma tranquila, ordenada, la queja, hay que estructurarla bien para no transgiversar la versión, ¿verdad? Para no ponerle de más ni quitarle, ¿verdad? Es bien importante ser claros en la queja que vamos a poner. Haga saber o desear que colaborar en la búsqueda de una solución. No solo pongan la queja, no, también, bueno, y de mi parte, ¿qué necesitarían para que esto ya no suceda? O sea, así es. Generar un vínculo o una sinergia entre los padres de familia, finalmente estas sociedades de padres de familia que tengan esta función real, ¿verdad?
Pregunte sobre la normativa interna del colegio. Es importante. ¿Qué tan laxas son las reglas dentro del colegio que permiten este tipo de abusos? Y algo que la mayoría de los colegios o institutos han desarrollado es esto, justamente, manuales de procedimientos, manuales de protocolo para evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo ves? Así es. Y de hecho, las instancias que debemos de seguir primeramente es el niño, ¿verdad? El hijo o hija hacia los papás. Cuando el papá ya está enterado de la situación, si está sucediendo en el colegio, pues obviamente hay que asistir al colegio y ver de la manera más discreta, ¿verdad? Que todo el proceso empiece a tomar su curso. Porque a partir de ahí, ya si está sucediendo en la escuela, pues obviamente la siguiente instancia es hablar con el consejo escolar, con el grupo de sociedad de padres de familia, donde deben de estar enterados porque ellos también deben de tener parte en esta situación para ver cuál va a ser la solución que van a tener. Y si de ahí persiste la situación y no existe una solución, bueno, pues entonces vamos a tener que ir a derechos humanos, en donde pues obviamente la situación pues se va agrandando, pero se soluciona. Entonces todo esto lleva sus pasos. Es importante que no quede impune, que continúen con el proceso hasta que esto quede aclarado. Pero después de que quede aclarado, es importante ahora atender a la víctima, porque en sus casos quedan muy lastimados y puede llegar a tener situaciones con desenlaces pues no muy agradables. Es importante, hermanos, que lo atajemos desde raíz, apoyemos a nuestros hijos y démosle la confianza para que ellos nos reporten lo que están viviendo en ese momento. Así es. ¿Qué más nos puedes decir? Pues bueno, tenemos ahí... Fíjate, esa recomendación es muy importante. Sí. Esa que dice, ¿puedes leerla? Dice, en ningún caso deje pasar el asunto. Los malos tratos infligidos de forma continua sobre un niño o adolescente por parte del compañero del colegio constituyen un hecho grave, Aguas. ya que la víctima suele quedar lastimada y en algunos casos sufre sus efectos durante mucho tiempo, llegando incluso al suicidio. Aguas con eso. Parece que lo vamos a dejar pasar y no lo dejen pasar porque puede generar marcas muy O profundas. lo minimizan, ¿verdad? Marcas muy profundas que pueden llegar a tener estos pensamientos suicidas. Fíjense Así es. qué triste, qué lamentable sería una situación de esta. Bueno, ¿nos puedes platicar sobre los puntos importantes para la víctima? ¿Cómo la podemos identificar? Fíjense, algunas características de la víctima es que son, por ejemplo, en personalidad, son débiles, son inseguros, son ansiosos, son cautos, son sensibles, lloran con mucha frecuencia, facilidad, son tranquilos, son tímidos y con baja autoestima. Si nuestros hijos tienen algunas de estas características, hay que tener muchísimo cuidado. Fíjense, llegan a tener una visión negativa de sí mismos y de sus compañeros. Tienen una autoestima muy, muy baja. Sociofamiliar, un aspecto sociofamiliar es que pasan mucho tiempo en casa. Excesiva protección paterna, generando niños dependientes y apegados al hogar. Hay que tener muchísimo cuidado de no ser sobreprotectores. Estrecha relación con la madre. Fíjense, son indicadores muy, muy particulares. No que esté mal que se esté cerca de la mamá, pero que tengan esta relación tan estrecha tampoco es tan correcta, ¿verdad? El niño tiene que ir desprendiéndose poco a poco. Tiene características físicas, puede ser menos fuerte físicamente, generalmente son delgaditos, pequeños, de estatura baja, no son agresivos ni violentos. A ver, se me movió aquí. No son agresivos y tienen un alto nivel de inseguridad y de ansiedad. Fíjense, nos habla aquí de la tipología de la víctima, es activa, proactiva, provocativa. Combina ansiedad y reacciones agresivas, lo que usa el agresor para excusar su conducta. Okay. Actúa como el agresor, es violento y desafiante también. Puede ser pasivo, es más común, sujetos inseguros, se muestran poco, sufren calladamente el ataque del agresor. ¿Y qué nos dices del agresor?
Pues el agresor, de acuerdo a su personalidad, tenemos principalmente que pues tiene sus reacciones muy agresivas, su temperamento es muy agresivo, es impulsivo, sus reacciones, la primera es, pues obviamente agredir, deficiente habilidad social, falta de empatía con la víctima, falta de sentimientos de culpabilidad, falta de control de la ira, autosuficientes, ¿sí? Muy bien. Y tiene buena autoestima. Es bien importante eso, fíjate Sí. cómo los agresores tienen una autoestima muy Así alta, es, ¿verdad? así es. Y los aspectos sociofamiliares, integración escolar, menos populares, ¿verdad? Que los demás adaptados, carecen de lazos familiares, escaso interés por el colegio. En situaciones físicas son en general de sexo masculino, tienen mayor fortaleza física. Tipología del agresor, son agresores activos que arremeten personalmente contra la víctima, socialmente indirectos, logran dirigir a veces en la sombra el comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos violentos, y agresivos también pasivos, seguidores o pues secuaces del agresor. ¿Cómo ayudar a los hijos a enfrentarse al problema? Fíjate, generalmente uno de los factores que más influye en la elección de las víctimas de maltrato por parte de estos agresores o grupo de agresores es que el hecho que son muchachos o muchachas que hacen pocos amigos y de eso se valen. También pueden ponerle que asista a alguna actividad extracurricular y ahí es donde los toman. Ven que tienen baja autoestima y empiezan ese abuso. Hay que también saber qué hacer. Pero, por ejemplo, si nuestras capacidades humanas son rebasadas, fíjense cómo en Proverbios el Señor siempre nos ilumina. En Proverbios 24, del versículo 1 al 2, nos dice: no tengas envidia de los malvados, ni desees estar en su compañía, porque solo piensan en la violencia y tan solo hablan de cosas perversas. Esto lo podemos expresar a nuestros hijos cuando ellos quieren pertenecer a fuerza a un grupo que no los acepta. Exacto. Oye, no, esos muchachos, fíjate cómo la palabra del Señor nos orienta en este sentido. No todo lo que nos atrae es bueno, o sea, es importante que ellos también aprendan a discernir de lo que les sirve y lo que no les sirve. Si esas amistades son agresivas y son violentas, pues no conviene que estén ahí buscando esas amistades, ¿verdad? Dice, por lo demás intente que su hijo ponga en práctica algunas conductas sencillas, por ejemplo, fingir que no oye los comentarios hirientes. Entre más caso hacen, pues más los agreden, ¿verdad? Los padres pueden ayudarle haciendo que participe en las decisiones sobre lo que hay que hacer, escuchándolo atentamente y diciéndole que lo comprenden. Es importante que el niño se sienta amado, se sienta escuchado y comprendido en casa. ¿Qué más nos puedes decir? Y pues bueno, ya es importante que cuando todas estas situaciones empiecen a suceder, ¿cómo podemos nosotros como papás empezar a platicar con él? Pues decirle que repita, ¿verdad? En voz baja: eso es problema suyo, yo estoy bien. Si él lo cree, si él lo siente, así es como poco a poco va a ir sanando. Aprender a portarse de manera más firme, serena, enérgica, para que pueda enfrentarse a su agresor sin sentir miedo o angustia, ni ponerse nervioso o violento. Y en cuanto tenga la primera acercamiento de esta situación, comunicárselo inmediatamente a la persona que esté más cerca, en este caso, pues que tiene más confianza con sus papás, ¿verdad? Es correcto. Y entender que en el caso de los malos tratos, en ningún caso constituye un acto de delación contárselo a otro. Porque en ocasiones dicen, es que me da miedo, me van a decir que soy chismoso, no me van a creer. Entonces pierde esa confianza de contárselo a la primera persona, ¿verdad? Así es.
pues con todo esto queremos darles una reflexión al respecto de este tema. Así es. Fíjense, nos pusimos a escribir un poquito ahí, se los voy a leer textual para que no omitir ninguna palabra. Dice, la violencia a temprana edad, pudiéramos pensar que no va más allá de estos pasajes amargos en nuestra vida temprana o a corta edad. ¿Y qué pasará cuando crezcamos? Sin embargo, hay rasgos en nuestra sociedad que nos indican lo contrario. Abuso de mujeres, violencia intrafamiliar, divorcios más frecuentes, agresiones verbales y físicas entre conductores, impaciencia y cuestionamiento a autoridades y desapego a las buenas costumbres morales y éticas. Necesitamos erradicar la violencia en todos los sentidos, porque una sociedad y comunidad sin violencia es la iglesia que Dios ha soñado y creado, porque nos dio, fíjense, nos dio con todo su amor a su Hijo, a su único Hijo, para morir por nosotros. Es tan importante que la violencia no la minimicemos cuando le sucede a los niños. Va a crecer y se le va a olvidar. No, hay huellas que quedan para siempre y que después detonan cuando ya toman un apostolado, toman una vocación como el matrimonio. Es importante saber que todo esto que nos brota en las actividades cotidianas, podemos haberlo aprendido en la niñez. Entonces, es importante que tomemos en cuenta todas estas recomendaciones. La palabra de nuestro Señor, por supuesto, nos da la respuesta siempre. Y es por esto que estamos tomando este tema como matrimonios, para poder poner atención a nuestros hijos. Recuerden, hermanos, que tenemos en casa esos niños que son del futuro, pero también esos niños que van a crecer con la tecnología, con nuevas ideologías, pues también es importante que crezcan con la fe bien cimentada para que puedan ellos pues sobrevivir a toda esta sociedad que se está creando, ¿verdad? Sí, es correcto. Vamos a ir pues haciendo lo propio en nuestra casa con nuestros hijos, escuchándolos, ir platicando un poco más con ellos, saber si algo les sucede, algo en su interior que les está incomodando. Nosotros en nuestro caso particular tuvimos una situación de esta en casa y estos indicadores que les dimos es verdad. Dejaba de comer, no quería ir a la escuela, tenía indicadores muy particulares que nos hizo dudar y preguntar. En cuanto nos preguntamos, brotó así. Recuerden que a veces pensamos que puede ser un solo agredido y cuando se anima a denunciar, empiezan a brotar por todos lados. Es importante que perdamos el miedo. Así es. Y acerquemos a nuestros hijos a la verdad, ¿verdad? Que es la palabra de nuestro Señor, para que tome ese valor y con ese valor pueda denunciar lo que está sucediendo. Así es, hermanos. Pues bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy. Es importante también darle gracias aquí a Jimena, que está en controles. Siempre, muchas gracias. Siempre nos apoya. Muchas gracias por siempre estar aquí al pendiente de todo lo que vamos transmitiendo. Y de que sea pues posible, ¿verdad?, llegar hasta sus hogares. Así es. Un saludo fuerte para Adriana Rodríguez, Angelic Cool, José Moreno Lozano, José Guadalupe Rodríguez, Adri Cruz, Ana Patricia Flores, Tere Luna, para José Guadalupe Rodríguez, para Tere Luna también, que nos está por aquí viendo. Muchas gracias, hermanos. Recuerden compartir todo este mensaje de nuestro Señor, porque a alguien le puede servir. Es correcto. Y recuerden que quizá no te casaste con la persona perfecta, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal. Listo. Muy bien. Pues nos estamos viendo, primeramente Dios, la próxima semana aquí en su programa Fortaleciendo el Matrimonio. Cuídense mucho, por favor. Bendecido Dios los bendiga. día.